Ya estamos en Facebook. Y ya estamos, ¿vale? Ok. Pues bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más de Tardes de Tertulia con la NUIT Divulgación. Hoy tenemos invitada de lujo y estamos muy, muy felices, muy orgullosos de contar con esta ponencia, pero antes de eso quisiera darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales, gracias por conectarse a esta transmisión vía Facebook. También agradezco a todos nuestros amigos, compañeros que se están uniendo a la sala de Zoom. Ingeniero Alfonso, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta tarde de tertulia con la NUIT. Buenas tardes a todos. Y pues también se encuentra con nosotros Margarita Torres, otros perfiles que se van uniendo a nuestra sala de Zoom para que podamos pues disfrutar de esta charla, que pues el tema de hoy nos compete de sismos, ¿vale? Con esto quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra ponente de lujo, a la doctora Xioli Pérez Campos. Doctora, bienvenida a este espacio de la NUIT Divulgación. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación a la NUIT. Y pues bueno, antes de dar inicio formalmente a la presentación de la doctora, quisiera pues leerles una breve reseña de todo lo que ha sido su carrera. Digo breve porque realmente la doctora ha inyectado muchísimo esfuerzo para el desarrollo de su carrera, lo cual dice así: una breve semblanza de la doctora Xioli Pérez Campos. La doctora Xioli Pérez Campos es ingeniera geofísica por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford y en una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, en el Caltech, donde también ha sido investigador visitante. Labora como investigadora titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción del norte del país y de la Ciudad de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos. También desde 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. De 2008 a 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. De 2014 y hasta abril de 2021 se desempeñó como jefa del Servicio Sismológico Nacional. Complementario, ha tenido una amplia participación en asociaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales. Por 9 años formó parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana, ocupando la presidencia en el periodo 2016-2017. Actualmente es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, así como la Comisión Sismológica de Latinoamérica y del Caribe. Además, forma parte del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil. En su vida académica y profesional ha recibido múltiples reconocimientos. Como estudiante de bachillerato y de licenciatura obtuvo la medalla Gabino Barreda, que otorga la UNAM a los promedios más altos de cada generación. En su vida profesional, lo más destacado son el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM, por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura, y el recibido en 2019 por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energías y Ciencias Ambientales de Stanford como exalumna, por sus logros y contribuciones en ciencias a la Tierra durante su carrera profesional. Pues como ven, realmente tenemos una ponente de lujo. Esperemos que esta ponencia les sea de muchísima ayuda para este tema que es muy importante en nuestro país. Les recordamos que vamos a estar atentos a sus preguntas, a sus comentarios para nuestra ponente. Y doctora Xioli, bienvenida a este espacio. Le dejo los micrófonos para que demos paso a su presentación. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia. Y vamos a platicar hoy de un tema que yo creo que a todos nos interesa, que es la predicción de los sismos y por qué es un fenómeno realmente impredecible. Creo que nos interesa tanto como ciudadanos en un lugar donde nos vemos afectados por estos fenómenos, como a nosotros los sismólogos como un tema de investigación y de poder encontrar respuestas para que sean útiles para la sociedad.
Hay muchísimos mitos en torno a los sismos, a los temblores o terremotos, que recordemos que significa lo mismo las tres palabras. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la luna tiene cierto color o se ve de cierta manera y eso quiere decir que va a temblar? O también hemos escuchado en algunos lugares que si llueve mucho o que si llueve poco, que si hay sequía, que si hay inundación, entonces va a temblar. También hemos escuchado que el clima tiene que ver con los temblores y podremos seguir enumerando una serie de mitos en torno a fenómenos climáticos u otro tipo de fenómenos que tienen que ver con los temblores. Sin embargo, pues no hay nada de cierto en ello. La luna, su color, su tamaño, etcétera, no tiene que ver con la ocurrencia de sismos. La lluvia no hace que haya un sismo grande en nuestro país. El clima tampoco. También hemos escuchado muchísimas personas que se dicen capaces de predecir los sismos y que nos están bombardeando hoy en día con las redes sociales y canales de YouTube diciéndonos que viene el gran sismo y que lo estamos ocultando, gobiernos, sismólogos, etcétera. Y lo que tenemos que saber es que para poder decir que estamos prediciendo un sismo, necesitamos cumplir con tres requisitos. Uno es decir dónde va a temblar, porque pues decir que va a temblar, pues sí, todos los días tiembla, entonces pues seguro le vamos a atinar. Decir que va a temblar en México, pues México es tan grande y al día se reportan, el Servicio Sismológico Nacional reporta un promedio de 60 sismos al día, pues decir que mañana va a temblar en México, pues sería una predicción cierta, excepto que no estamos diciendo la magnitud del evento. Entonces necesitamos dar estos tres componentes. El lugar donde va a ser, donde se va a presentar el evento y por supuesto no México, porque México es muy amplio, sino Guerrero, Michoacán, algo mucho más acotado geográficamente. Magnitud, pues hablar de sismos de magnitud 4, pues pensar en las zonas de la costa del Pacífico, pues se ocurren todos los días, ¿no? Tendríamos que estar pensando en sismos de magnitud 7, magnitud 8 y ser muy precisos en este aspecto. Y nuevamente la fecha. Decir que esta semana va a temblar, que va a ocurrir un sismo de magnitud arriba de 7 en el mundo, pues prácticamente estoy diciendo algo que es cierto y que va a pasar, pero no estoy dando una predicción, estoy diciendo algo que es obvio dada la ocurrencia de los sismos en el mundo, su distribución geográfica, su distribución de magnitudes y su distribución en el tiempo. Entonces, estos tres elementos, si no están presentes, realmente no están haciendo una predicción. Y todas estas personas que se dedican a hacer predicciones, y las pongo entre comillas, pues realmente nada más lo único que están haciendo es alimentar nuestro miedo o nuestra preocupación o nuestra ansiedad al no darnos estos tres elementos. Y lo que pasan haciendo es día a día van actualizando su predicción, ¿no? De si esta semana, e inclusive hay quienes se atreven a decir con qué probabilidad se va a presentar. Y vamos a hablar un poquito más adelante de este asunto de las probabilidades. Entonces, hoy en día los sismos no se pueden predecir y no hay nadie, no hay ninguna técnica, no hay ninguna ciencia, no hay ninguna metodología que nos permita tener estos tres elementos y darlos con certidumbre suficiente para decir que los sismos se pueden predecir. La predicción no es un tema reciente desde que los sismos han ocurrido, es decir, desde toda la vida y toda la historia de la humanidad, pues se ha querido saber cuándo va a ser el siguiente y cómo nos va a impactar. Y entonces, en el mundo, ya que empezó a haber todo este registro de los temblores con sismógrafos y el estudio ya más formal de la sismología como una ciencia como tal, pues empezó a haber muchísimos esfuerzos en buscar la predicción de los temblores. Se desarrollaron muchas instituciones muy serias a nivel mundial, en China, en Grecia, en Rusia, o la Unión Soviética en aquel entonces, también en Estados Unidos, buscando alguna metodología que nos permitiera la predicción de los sismos. En China fue pues un lugar donde se dio muchísimo auge a todos los estudios relacionados con posibles precursores.
de tal manera que en 1975 pues había muchos investigadores analizando diferentes parámetros para tratar de llegar a una predicción. Y el 4 de febrero, unos días antes, empezaron los sismólogos y otros investigadores de aquel país a hacer algunas observaciones como los cambios en la conductividad eléctrica, cambios en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, algunas alteraciones en el nivel de gas de radón, aumento en el nivel de agua en los pozos, cambios en el comportamiento de los animales, porque aunque no lo crean, sí es algo que se ha estudiado y se ha estudiado de manera formal y muy seria. Y también la ocurrencia de otros sismos más pequeñitos, considerados como precursores y seguida por una quietud, ¿no? De pronto hay muchos eventitos pequeños y de pronto ya no hay nada y eso podría ser un indicativo de un sismo mayor. Y lo digo así de podría porque no siempre pasa esto. Y entonces, con todas estas observaciones que recolectaron a lo largo de cierto tiempo, pues decidieron tomar la decisión de evacuar la ciudad de Haicheng, porque todo les indicaba que podía venir un sismo de magnitud considerable y afectar enormemente esta ciudad. Y pues le pegaron el 4 de febrero de ese año, hubo este evento de magnitud 7.5 y solo hubieron 2,000 víctimas. Claro que el número no es nada pequeño, son 2,000, pero se estima que pudieron haber hasta 100,000 víctimas para ese evento en particular. Entonces, toda la comunidad científica de pronto se sintió realmente esperanzada de que ya le habíamos pegado al asunto de la predicción de sismos porque habían atinado a este evento en particular. Y bueno, pues hay mucho esfuerzo en continuar estos estudios en todo el mundo, en los institutos que ya he mencionado, pero un año después, 28 de julio, mismo China, mismo tipo de evento en cuanto a las características de rompimiento, profundidad, etcétera, pues resulta que no se presenta ninguno de los precursores observados para el sismo que les acabo de contar. Misma magnitud, 7.5, y es una de las catástrofes más grandes que ha habido en el planeta. Se calcula que hubo entre 250,000 y 800,000 víctimas. Entonces, como podrán darse cuenta, pues después de este año, pues quedó claro que se estaba muy lejos de la predicción de los temblores. Y de hecho, no ha habido ningún otro sismo que se haya podido predecir. Y ahora analizando un poquito la historia, pues parece que no fue, fue más casualidad y buena suerte el que se haya decidido la evacuación a que haya sido una predicción en toda la extensión de la palabra. Ahora, la moraleja que nos dejó esta experiencia es que para ser considerado un precursor, pues este necesita siempre cumplirse, ¿no? Todas estas observaciones de los diferentes fenómenos, inclusive la ocurrencia de sismos pequeños y luego la quietud, necesita cumplirse siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es así. No todos los sismos presentan ni los mismos precursores, ni siquiera los mismos sismos en las mismas regiones o con características tectónicas similares lo presentan. Entonces, podemos tener un sismo, digamos, pongamos un ejemplo más cercano a nosotros, en Guerrero, que presenta ciertas características con algunos precursores. Y decimos, ah, perfecto, ya lo tenemos, esta es la receta. Y viene otro sismo en la misma zona, con las mismas características, y no presenta ni esos precursores o a lo mejor ningún otro más. De tal manera que al no tener esa consistencia en la presencia de los precursores, pues el asunto de predicción termina siendo un azar. Ahora, lo que se hace es que una vez que ocurrió el hecho, una vez que hubo el sismo, pues digamos que se hace una sismología forense, ¿no? Para buscar qué fenómeno o incluso qué sismo pudo haber sido considerado como precursor. Y entonces, ya que ocurrió el sismo y se analiza todo esto, esto pudo haber sido considerado como un precursor. Sin embargo, todavía estamos en el después del hecho. Una vez que ocurrió el sismo, podemos confirmar si el fenómeno que se observó o no
se pudo considerar o se podría considerar como un precursor. Todavía no estamos en un monitoreo de esos precursores que se presente y podamos decir, viene un sismo o no viene. Entonces, ¿qué usamos los sismólogos o qué sabemos los sismólogos en cuanto a los sismos? Mucho de lo que conocemos y de lo que elaboramos está basado en esta teoría del reporte elástico. Esta teoría lo que nos dice es, tenemos nuestro material, que es la corteza, y esta corteza está siendo sometida a esfuerzos muy fuertes, que sería nuestra imagen de abajo a la izquierda. Y al aplicar esos esfuerzos, estamos causando una acumulación de ellos en una zona que está sufriendo una deformación muy fuerte. Y los voy a poner en un ejemplo que, para que logren esta imaginación, un ejemplo que podemos tener a la mano, que es un lápiz, ¿no? Si nosotros agarramos un lápiz por sus extremos, un lápiz de madera, por sus extremos, y lo empezamos a doblar, estamos haciendo ese efecto de acumular esfuerzos dentro del lápiz. E inclusive podemos ver un poquito la deformación del lápiz, de la madera. Depende de qué madera sea, cómo esté constituido el lápiz, vamos a ver mucha deformación o poquita deformación. Y si seguimos empujando el lápiz, vamos a llegar a romperlo. Y eso es porque el material ya no va a resistir más de ese esfuerzo que nosotros le estamos aplicando. Lo mismo pasa con la tierra o con la corteza. Después de estar aplicando estos esfuerzos de manera continua, el material que se ha estado deformando, pues ya no resiste más, llega a un punto crítico en el cual se rompe y al momento de romperse, lo que hace es liberar esa energía que ha estado acumulada y esa energía se traduce en estas ondas elásticas que las conocemos como las ondas sísmicas, que son las que viajan a través del interior de la Tierra hasta llegar a nosotros y en nosotros las sentimos como este movimiento, ya sea de vaivén o de un poquito de salto. Y bueno, al haberse roto y al haberse desplazado, tiene una nueva configuración. Y en esa configuración, pues los esfuerzos no cesan, siguen siendo aplicados a esta corteza, por lo tanto, la corteza va a seguir deformándose y va a seguir acumulando esos esfuerzos hasta llegar nuevamente a un punto crítico y reventarse. Entonces, esto lo podemos pensar como un ciclo. Entonces, algo que usamos mucho los sismólogos son análisis estadísticos. De hecho, hay pues toda una rama de la sismología que se dedica justamente al análisis estadístico y se le conoce como sismología estadística. Pero de pronto vemos memes como este que salió después del sismo de 2017, donde nos dicen, bueno, hubo un sismo en 1957, luego otro en 1985, luego otro en 2017, pues ya está el patrón muy claro, el siguiente será en 2045, ¿no? Y esto no funciona así, porque esto que les acabo de explicar del rebote elástico corresponde a una zona en particular. Entonces resulta que el sismo que experimentó la Ciudad de México en 1957 ocurrió en la costa de Guerrero. El sismo de 1985 ocurrió en la costa de Michoacán, entonces no es la misma zona viéndose afectada por esta acumulación de esfuerzo y liberación. Y el sismo de 2017 ni siquiera ocurrió en la costa, sino que ocurre dentro de la placa de Cocos y ocurre por debajo de la frontera entre los estados de Puebla y Morelos. Entonces, ninguno de estos sismos pertenece a este mismo ciclo de esfuerzo y liberación o carga y descarga, conocidas como el rebote elástico que les acabo de platicar. Y de hecho, bueno, si somos pues más detallistas, en 79 hubo otro que ocurrió en la zona de la costa de Guerrero, en diferente región que del 57, es otra zona la que se rompe y que también provocó daños importantes en la ciudad, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por esta forma simplificada de ver la estadística de los temblores, porque es mucho más complicada de lo que nos dejan ver estas memes. De tal manera que olvídense de ese ciclo de 32 años que ni siquiera, sí, que ni siquiera tiene la razón, ¿no? Entonces, sin embargo, sí se ha visto este ciclo más o menos con cierta periodicidad bastante
cercana a algo que se pueda llevar a una predicción. Un ejemplo de esto es fue en Parkfield, California, donde se tiene la falla de San Andrés, la famosísima falla de San Andrés. Entonces, esta falla de San Andrés es toda esta línea que ven por acá, que en realidad no es una sola línea, sino que son varios segmentos o varias fallas que componen este sistema de fallas de San Andrés. Y en uno de ellos, esta zona roja se conoce como Parkfield. Y en esa zona se vio que ocurrió un sismo en 1957, otro en 1981, otro en 1901, otro en 1922, otro en 1934, otro en 1966. Entonces, si ustedes ven cómo va pasando el tiempo y cada cuánto ocurren estos sismos, pues parecen seguir un periodo, un ciclo bastante claro, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, si el último fue en 1966, pues el siguiente debe ser en 2001. Pero no fue nada más por el asunto del tiempo, sino que se dieron cuenta que en cada uno de estos eventos sí rompía la misma zona. Entonces sí satisfacía todo este asunto del ciclo sísmico o del rebote elástico que les acabo de platicar, porque si se fijan acá abajo en estas señales que se ven, pues se ve en rojo la señal que corresponde al sismo de 1934 y en negro la de 1922, y abajo está en rojo la de 1966 y en negro la de 1922. Y como pueden ver, se parecen demasiado, prácticamente se van siguiendo las señales momento a momento, ¿no? Y eso a nosotros los sismólogos, ¿qué nos dice? Nos dice que el sismo prácticamente está ocurriendo en el mismo lugar y que está rompiendo el mismo elemento de falla y que por eso son tan similares las señales. Entonces era pues bastante confiable este ciclo. Y entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo estaba esperando este sismo en 2001 y llegó el 2001 y pasó el 2001 y pasó el 2002 y pasó el 2003 y pasó el 2004 y el sismo nomás no llegaba, ¿no? Entonces resulta que algo que parecía muy claro, muy constante, muy sencillo y que se estaba siguiendo algo que nos iba a permitir tener claridad en este ciclo sísmico, pues resultó que rompió con todos estos esquemas y que pues la naturaleza no se comporta como nosotros la estamos modelando, sino se comporta como se tiene que comportar, y pues resultó que no le tocaba el sismo cuando nosotros pensamos que le tocaba, sino que se tardó mucho más en llegar este sismo de Parkfield. En México hemos hecho algo parecido. Desde hace muchísimos años se estableció una teoría que se le conoce como de la brecha sísmica. Esta se basa en que en una zona donde ha habido sismos grandes, con cierta regularidad, pues es una zona propensa a ello, y por lo tanto si pasa mucho tiempo o excede este tiempo que se ha visto en la periodicidad y no ha habido sismo, pues a eso se le conoce como una brecha sísmica, y pues todos estamos a la expectativa de cuándo viene el siguiente, ¿no? Quizás han oído hablar de la brecha de Guerrero, pero en este trabajo de 1981 se habían identificado en nuestro país al menos estas 5 brechas sísmicas. Lo que vemos en la gráfica, en el eje horizontal, corresponde a la posición a lo largo de la costa, yendo de norte, Jalisco en la izquierda, a Oaxaca aquí a la derecha, ¿no? Entonces por aquí está, en medio está Guerrero y a su izquierda está Michoacán y la costa de Colima. Y el eje vertical me corresponde a tiempo, y cada uno de los puntitos me indica en qué año debió haber habido o hubo, que ha confirmado con datos de registro, un sismo, ¿no? Y entonces aquí vemos que en la zona de Colima, por ahí de 1808, hubo un sismo, y luego hubo otro en 1819, y luego no hubo otro hasta por acá en 1900, que será como 10, y luego vienen estos de por acá del 32,
¿no? Estos muy importantes, uno de los más grandes que ha tenido México, magnitud 8.2, y luego ya no viene nada en Jalisco, ¿no? Y entonces aquí hay una brecha, o había una brecha, había también la brecha de Michoacán, está la brecha de Guerrero, estaba la brecha de Ometepec, que sus periodos de retornos eran como más pequeños, pero ya era suficiente para ser considerada esta brecha, y está y sigue estando la brecha de Tehuacán, perdón, no es Tehuacán, es Tehuantepec. Entonces, ¿qué pasó después de que fue publicado este trabajo en el 81? Bueno, pues siguió el tiempo y en el 85 hubo este sismo grande de magnitud 8, 8.1, que ocurre en las costas de ese estado y que llena esta brecha de Michoacán. De hecho, los sismólogos pensaban que se trataba de la brecha de Guerrero en los primeros instantes y ya que lograron identificar la localización, se dieron cuenta que lo que había roto era esta brecha de Michoacán. La brecha de Jalisco también ya se rompió con el sismo de 2003. La de Ometepec lleva muchísima actividad desde el 92. Inclusive aquí no los puse, pero recientemente ha habido más sismos, 2018 el más cercano. Y el que sigue estando sin romper es la brecha de Guerrero, esta todavía no cede, y la de Tehuantepec, que esta sí sabemos muy poco realmente. Bien, si nos vamos con la estadística, esta es un panorama general de lo que es el catálogo del Servicio Sismológico Nacional desde 1900 hasta 2018, que es cuando hice esta gráfica. Y aquí podemos ver todos estos puntitos me están representando sismos de magnitud 6.5 o mayores que se encuentran en ese catálogo. Y hay dos elementos también, uno que corresponde a esta línea naranja, que vemos cómo va aumentando, y es cómo se va liberando la energía a lo largo de nuestra costa, a la energía de los sismos que han ocurrido en todo nuestro territorio. Entonces, al principio, pues claro, está bajita y hay un salto muy grande porque en realidad no tenemos mucha información, no teníamos eventos y de pronto tenemos todos estos a principios del siglo, entonces por eso se da este incremento muy rápido. Pero ya después podemos ver que la energía aumenta pues de poquito en poquito y hay algunos saltitos, ¿no? Pero de pronto hay estos saltos muy grandes que corresponden a eventos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, este de 8.2, que es uno de los que más energía ha liberado. Acá vemos el de 8.1, el de 8 y por acá el de 8.2 más reciente a 2017. Entonces es un poquito para que se den cuenta que muchos eventos pequeñitos realmente no impactan tanto en la energía que se libera como lo es un evento de magnitud 8 o mayor. Luego, lo otro que quiero que aprecien es la curva azul, que corresponde al número acumulado de sismos en el catálogo. Entonces, ven, obviamente al principio pues hay un aumento rápido porque pues no había sismos y de pronto empieza a crecer de una manera paulatina hasta que se llega al año 1974. Y de ahí hay un cambio en el comportamiento, en el número de sismos, cómo aumenta rápidamente hasta más o menos regularizarse a principios de los años 90 y tener un incremento paulatino y más o menos constante hasta aquí en 2006, donde otra vez vuelve a crecer de una manera exponencial. Entonces, esto nos lleva a plantear la pregunta, pues, ¿qué pasa? ¿Está temblando más en nuestro país? Y por eso estos cambios en el 74, ¿qué pasó en el 74 que hubo este cambio tan importante? ¿Y qué pasó en el 2006 que hubo este cambio tan importante en el comportamiento de la sismicidad que se reporta? Y entonces, si analizamos qué pasó, es que en el 74 se introdujeron varias cosas importantes en el Servicio Sismológico Nacional. Entre ellas, se empezó a usar la computadora para localizar los sismos y se calibró la magnitud por acá en el 86. Y eso hizo que aumentara la cantidad de sismos que se podían reportar y que no se reportaban antes. De hecho, si ustedes analizan el catálogo previo a 1974, no hay sismos pequeños, no hay sismos de magnitudes menores de 6.5. Es a partir de esta fecha, de 1974, donde se empiezan a integrar sismos de magnitudes más pequeñas, o bueno, moderadas. Y luego acá, en 1992, nace la red
la red de banda ancha, eso hace que se tenga una mejor cobertura en el país a lo largo de los años, pero sobre todo a partir de 2006 que se inicia con la ampliación de la red y la colaboración con otras redes de monitoreo en el país y en el mundo, es que se empieza a ver más sismicidad de magnitud menor y entonces esto empieza a impactar en este crecimiento de número de sismos reportados al año por el Servicio Sismológico Nacional. Y esto sigue creciendo porque año con año el Servicio Sismológico busca la colaboración de otras redes o instala alguna estación nueva y esto hace que mejore los niveles de detección. Entonces, uno de los problemas que tenemos para hacer sismología estadística es que tenemos muy pocos datos. Para empezar, no hay información de sismos moderados o pequeños antes de estas fechas, de los años 70, y esto es también por el tipo de registros que se usaba, que era en papel, entonces era muy difícil ver estos sismos pequeñitos. Ahora puede hacer uno zoom de la señal y ver unas minucias ahí en los registros, y esto se puede incorporar. El Servicio Sismológico Nacional ha llegado a reportar sismos de magnitud 1, pero hay otros centros de monitoreo que inclusive han llegado a reportar magnitudes negativas, porque sí, efectivamente, las magnitudes pueden tener valores negativos porque se trata de una cantidad logarítmica. Bien, entonces, el primer problema es ese, que nuestros catálogos no están completos en los primeros años del siglo XX. Pero no solo eso, sino que solo tenemos datos de 120 años, cuando nuestros sismos pueden tener periodos de retorno hasta de 1000 años. Entonces, ver el ciclo sísmico completo en algunas zonas puede resultar imposible. Entonces, toca hacerse de otras herramientas para estudiar esa sismicidad histórica previa a la existencia de los registros, de los sismogramas, e inclusive previa a lo que sería la historia escrita de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en México hay los registros de sismos desde la época de la colonia en reportes hacia los reyes o de las iglesias o en los periódicos, pero antes de eso hay muy poco, hay algo en los códices, también hay reportados sismos en los códices, pero ¿qué pasa antes de eso? ¿Qué pasa hace 1000 años? ¿Qué pasa hace más de 3000 años? Ahí se hace uso de una técnica, de una ciencia que se conoce como paleosismología, y lo que busca es en el suelo, en las capas de la tierra, en los primeros metros, buscar ese registro de evidencia de que hubo un temblor en la zona y con eso tratar de localizarlo y explicarlo, ¿no? Y con eso se van reconstruyendo estos ciclos de periodos muy largos, de más de 100 años. Entonces, los catálogos nos ayudan a hacer esta estadística que la conocemos en sismología como la ley Gutenberg-Richter. Entonces, lo que hacemos es tomar el catálogo y ver cuántos sismos de una magnitud, por ejemplo, de 4, hay en ese catálogo y lo ponemos aquí, ¿no? O cuántos sismos de 5 hay, lo ponemos acá. Cuántos sismos de 6 hay, los ponemos acá. Bueno, en realidad es cuántos sismos menores de 7 hay y lo ponemos aquí. Cuántos menores de 6 aquí, etcétera. Y lo que buscamos es con estos puntitos encontrar una línea que nos describa el comportamiento de esos puntitos. Y esa recta tiene una ecuación, la cual se parece a esta forma, y en esa forma vemos que este tipo de gráficas, esta ley de Gutenberg-Richter, nos permite visualizar cuál es la capacidad de detección o la resolución que nos está ofreciendo la red con la cual estamos registrando los sismos. Entonces, por ejemplo, en general en el país, la red con la que cuenta el Servicio Sismológico Nacional tiene una resolución de magnitud 4. Cualquier sismo menor de eso, pues depende de dónde haya sucedido, lo podemos registrar o no, porque depende si tenemos estaciones cercanas o no, y por eso es que estos sismos pequeñitos no hay tantos cuando debería haber, el de magnitud 3 debería estar por acá y el de magnitud 2 debería estar por acá y así, etcétera. Lo otro es que
esta recta tiene una pendiente y esa pendiente la describimos con ese valor B. Y ese valor B nos dice cuántos sismos hay de magnitud grande con respecto a los de magnitud pequeña. Y entonces un valor de 1 significa que por cada sismo de magnitud 8 hay 10 de magnitud 7, hay 100 de magnitud 6 y hay 1000 de magnitud 5 y hay 10,000 de magnitud 4, etcétera, etcétera. Y esto es muy común en general. Si nosotros analizamos la sismicidad del mundo, así se comporta. Por cada sismo de magnitud 8 que se presente, vamos a tener 10 de 7, 100 de 6, 1000 de 5, etcétera, etcétera, para abajo. Ya si nos enfocamos a una zona en particular, esto puede variar y puedo tener zonas donde puedo tener más de 100 eventos de magnitud 6, con si hay en la zona la capacidad de tener magnitud 8. O bien al revés, puedo tener menos. Y eso depende mucho cómo se comporta la zona en términos de los esfuerzos, de la fricción y demás parámetros. Entonces, esto es lo que les comentaba. Y a este comportamiento donde tengo 1, 10, 100, etcétera, se le llama un escalamiento fractal o de autosemejanza o de escala invariante. Entonces, muchos de los sismólogos que se dedican a sismología estadística se dedican justo a ver cómo se comporta la región en términos de esta relación entre sismos pequeños y grandes. Pero no solo eso, sino que esta tipo de gráfica también nos permite ver o estimar cuál será la magnitud máxima que se espera en la zona, ¿no? En esa región. Entonces, por ejemplo, de esta gráfica, pues estamos hablando de magnitudes 8. Y esto lo podemos, nos permite hacer una regionalización o separar la sismicidad que se presenta en nuestra área de estudio en diferentes zonas. Y entonces algunos investigadores, como es el caso del doctor Ramón Zúñiga y todos sus colaboradores, han dividido al país en estas zonas sismotectónicas basado en estos análisis estadísticos que les acabo de comentar. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos solo a la zona centro-sur, vemos que hay estas regiones que se llaman sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, que corresponden a la zona donde la placa de Rivera, que sería para sub 1, y la placa de Cocos, que sería sub 2, sub 3, sub 4, se están metiendo por debajo de Norteamérica, que corresponde a esta placa donde estamos nosotros ubicados, y en esta zona de sub están en contacto esas dos placas, provocando toda esta sismicidad que se ve en cada una de estas áreas. Luego tenemos, por ejemplo, esta otra que se llama MVB, que corresponde a la zona de la faja volcánica transmexicana, que es una zona donde está el vulcanismo activo, pero no es solo eso lo que nos importa a los sismólogos. Realmente a nosotros lo que nos importa es que en esta zona hay esfuerzos que hacen que haya fallas geológicas, y esas fallas van a romperse y deslizarse eventualmente por los esfuerzos que hay en esta región. Y entonces se pueden llegar a tener sismos como el que ocurrió en Acambay, aquí en el centro del país en 1912, y que tuvo una magnitud de 6.9, pero que se ha calculado que su periodo de retorno o esta posibilidad de que se vuelva a repetir un sismo en esa falla en específico, con esas características, puede ser de más de 1000 años, ¿no? Eso no exime que fallas en esta región puedan tener un comportamiento similar, es decir, presentar sismos de magnitudes similares. Luego en el mapa de la derecha lo que vemos, estas zonas IN 1, IN 2, IN 3 corresponden a la placa de Cocos, que ya está metida por debajo de la de Norteamérica, que está alcanzando profundidades de 50, 100, hasta 150 kilómetros acá en el sureste. Y es esa sismicidad que está ocurriendo dentro de la placa, así como recordemos el sismo del 19 de septiembre de 2017 que ocurre en esta zona de IN 2, o el del 7 de septiembre que ocurre en esta zona IN 3 dentro de la placa de Cocos. Bien, otra de las cosas que se hace en sismología estadística es ver el comportamiento de las réplicas. Y, por ejemplo, pues tomo el sismo del 7 de septiembre. Aquí
en el mapa que está abajo, pues tenemos el Golfo de Tehuantepec. Aquí este puntito rojo nos representa dónde ocurrió el sismo de magnitud 8.2. Están representadas aquí algunas de las réplicas importantes, este de 5.8 y este de 6.1 que ocurrió el 23 de septiembre. Y cada puntito corresponde a un evento. Aquí nos dice, el color nos dice en qué momento sucedió ese evento o ese sismo, si el primer día, 5 días, 10 días, etcétera. Y podemos ver que toda esta sismicidad, nosotros la podríamos separar en al menos 4 grupos. El grupo A, que corresponde a esta sismicidad asociada sobre todo con el sismo que ocurrió el 23 de septiembre. Entonces vemos cómo hay cierto número de sismos en la zona, aproximadamente unos 5 o 10 sismos en la zona antes del 23 de septiembre, y cómo cuando ocurre este sismo, el 23 de septiembre, empezamos a tener hasta unos 110 sismos por día en el catálogo, y cómo esto disminuye, ¿no? Siguiendo esta línea roja aproximadamente, y sigue disminuyendo con el tiempo. El grupo B, que correspondería a este cúmulo que está aquí, este cúmulo se prende prácticamente el día del sismo del 7 de septiembre. Tenemos el conjunto C, que está por acá, que también se prende un poquito más tarde, unos 5 días después. Y este que corresponde al D, que sería esta zona, perdón, la PEP del sismo principal, y correspondería a todo este conjunto de sismos. Vemos que el primer día en esa zona, solo en este pedacito, se alcanzaron más de 250 réplicas reportadas por el Servicio Sismológico Nacional, y vemos cómo decae. Y esto nos lleva a la ley de Omori. La ley de Omori nos dice que cuando ocurre un sismo grande, vienen las réplicas, y esas réplicas presentan este decaimiento en número de réplicas por día, ¿no? Y siguen este patrón, que es un patrón logarítmico, que va a ir disminuyendo el número de réplicas por día. Y entonces, basados en esta observación, se ha empezado con el pronóstico de réplicas, que no es lo mismo que la predicción. La predicción, recordemos, necesitamos decir el lugar, la magnitud y la fecha en la que va a ocurrir. El pronóstico lo que nos dice es una probabilidad de que ocurra un sismo de ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fue el pronóstico de réplicas para el sismo que ocurrió en California el 4 de julio, el 6 de julio, de magnitud 7.1. Y este reporte nos decía, bueno, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima una probabilidad de que haya réplicas, como sigue, dentro del primer mes, ¿no? Después del sismo. Y entonces nos decía, bueno, la probabilidad de que existan sismos de magnitud 3 o mayor es de 99%. Entonces, bueno, hay que pensar, 3 o mayor, son muchísimos de 3, muchísimos de 4, muchos de 5 y quizás algunos de 6, ¿no? Y luego nos dice, bueno, la probabilidad de que ocurran sismos de magnitud 5 mayores del 27%, mayores de 6 es del 3%, y mayores de 7, es decir, que si el sismo fue de 7.1, que no haya sido el sismo principal, sino que haya sido un precursor, es de 1 en 300, ¿no? O sea, es muy baja la probabilidad, pero ahí está latente. Y estas probabilidades pues están basadas en esta ley que les acabo de mostrar en anterior, pero hay que adecuarlas a la zona. No podemos tomar estos valores de A, de B y de P que se incluyen en este pronóstico como el de California, sino que cada región tiene que hacer su análisis de cómo se comportan las réplicas para saber estos parámetros A, B, P, C, cómo se van a incluir. Entonces recordemos que este ciclo sísmico impuesto por esta teoría del rebote elástico y por esta continua presencia de esfuerzos, pues no es para todo el país, sino que es por zona. Entonces, digamos aquí en esta región de Ometepec, Pinotepa Nacional, que ha habido bastante actividad,
en 1982, 95, 96, y luego vino el de 2012 y luego el de 2018, ¿no? Entonces es como una misma zona que se está rompiendo. Aquí vemos el sismo de 1965, esta área, pues, que será como anaranjada roja, y hoy sabemos que el 23 de junio del año pasado, de 2020, ocurrió un sismo acá en la Crucecita, Huatulco, de magnitud 7. Se me fue el 4, me parece, y resultó que sí rompió parte de la misma área que rompió el de 1965 y por lo tanto sí, sí se puede considerar como parte de este ciclo. Pero lo que está muy interesante es que en México, eh, toda esta zona que está englobada por una elipse se rompió de un solo sismo en 1787. Este sismo se ha estimado que tuvo una magnitud de 8.6, que no se parece con estas que han tenido magnitudes de 7, 7.5, ¿no? Como, o 7.4, como estas de por acá. Eh, Esta tuvo magnitud, se estima, de 8.6. Entonces resulta que este asunto del ciclo sísmico no siempre se comporta de la misma manera, ¿no? Que hay regiones que de pronto se rompe un pedazo, se rompe un pedazo, se rompe el mismo pedazo, se rompe el mismo pedazo, se rompe el pedazo vecino, se rompe el pedazo, se rompe el pedazo, se rompe el pedazo, otra vez el pedazo vecino, y de pronto, pum, se rompen todos los pedazos de un solo jalón y termina siendo un sismo muy grande. Y esto lo vimos también en 2011, en el sismo de Tohoku, Japón, donde se había visto que había parches, o a estas zonas les vamos a llamar parches, que se rompían de manera repetitiva con sismos de magnitudes entre 7.8 y 8.2 inclusive, ¿no? Y entonces lo que pensaban los sismólogos japoneses es, bueno, pues tenemos toda esta teoría de este ciclo sísmico y estos parches muy claros donde se rompen de magnitud 7.8 hasta 8, perdón, sí, 7.8 hasta 8.2. ¿Y qué pasa? Que viene el 2011 y rompe al menos 4 de estos segmentos más otra zona que no habían identificado que se podía romper y rompe este gran evento de magnitud arriba de 9. Y resulta que justo por esos días estaba por salir un artículo donde indicaban evidencia de que hacía 1000 años atrás había habido este gran sismo de magnitud probablemente arriba de 9. Entonces, a lo que voy es que nosotros como sismólogos tenemos un pedacito muy pequeño de la historia en estos segmentos que hemos visto que rompen y rompen, pero no tenemos la historia completa de cómo se comporta estos grandes rompimientos. Entonces, hay muchos colegas que se dedican justamente a modelar cómo es que rompen estos segmentos una y otra vez y qué condiciones se necesitan cumplir para que no solo se rompan estos segmentos de manera aislada, sino que se rompan todos en conjunto formando un gran sismo que no es lo que estamos viendo en la historia reciente. Y bueno, hay muchas formas de tener un planteamiento de hipótesis. Aquí lo que vemos es la acumulación o la liberación de esta energía a lo largo de la costa. Aquí está el sismo de 1932, cómo libera mucha energía y cómo se sigue liberando. Y entonces vemos que hay un déficit de esta liberación, al menos no se ha roto o hace falta por romperse para llegar a esta B, pero eso sería tomando en cuenta desde estas fechas, que sería como 1825, o uniendo estas dos, de las cuales más o menos tenemos conocimiento claro, pero si nos vamos más atrás, pues a lo mejor esto es más grande y el déficit que tenemos es hasta la C, pero puede ser que no, que sea todavía más grande y nuestro déficit sea hasta la D, o puede ser que sea más grande y sea hasta la E, ¿no? Y cada uno de estos escenarios me da una magnitud diferente de lo que podríamos estar esperando para un sismo en las costas de México, ¿no? Que van desde magnitud 8 hasta magnitud 8.6, dependiendo de cuál sea el escenario. Lo malo es que no sabemos, porque no sabemos cómo amarrar estas rectas, no sabemos las pendientes de estas rectas, porque no tenemos información previa a estos años.
Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Pues estamos en este contexto tectónico bastante complejo, donde tenemos estas 5 placas actuando y que son las principales generadoras de sismicidad. En el centro-sur del país, la placa de Cocos, metiéndose por debajo de Norteamérica, como ya platicamos, es la que más lata nos da. Y si nos imaginamos ese contacto entre Cocos, que sería esta parte de aquí abajo, con Norteamérica, que sería esta parte en café, nosotros podríamos imaginar esa superficie de contacto como estas zonas, donde tenemos una zona aquí marcada en rojo, donde está atorada y no es fácil que se deslice. Estas zonas verdes donde pues se desliza con cierta facilidad, esta zona rosa donde se desliza como cuchillo en mantequilla, ¿no? Estas zonas azules, oscuras, donde lo hace pero despacito y con cierta dificultad. Y entonces aquí es donde ocurren los sismos interplaca, ahí por acá abajo dentro de la placa es donde ocurren los sismos intraplaca. Y eh, si nosotros nos vamos a la teoría del rebote elástico y del ciclo sísmico, pues podríamos estar monitoreando cómo se da esa acumulación de esfuerzos si nosotros tenemos GPS, porque vamos a tener esta zona que está bloqueada en esas zonas rojas y esa parte que está bloqueada, está atorada, está haciendo que se acumulen los esfuerzos y entonces los GPS se van a estar moviendo junto con la corteza y esto lo podemos ver en las señales y vemos cómo se está acumulando esa energía hasta que llega un punto donde no resiste el material, se rompe y viene esa liberación y ese sismo y entonces el GPS se mueve. Y esto se puede ver muy claramente en estas señales que son producto de los GPS. Por ejemplo, esta señal que dice Calla es un GPS que está instalado en Cayaco y entonces vemos cómo el GPS se mueve en la dirección de hacia el noreste, hacia el continente adentro y de pronto ¡fum! Se regresa, que es lo que vimos en la animación y otra vez ahí va y otra vez se regresa y otra vez ahí va y otra vez se regresa. Así es como se ven los sismos, excepto que los sismos tienen ese regreso instantáneo en unos cuantos segundos, quizás minutos, mientras que este regreso que vemos en las señales de los GPS tarda varios meses. Y entonces, ¿a qué se deben esos? Pues se deben a un fenómeno que apenas se descubrió con el uso de los GPS por ahí de los años 90, finales de los años 90, y que se les conoce como sismos silenciosos porque no sentimos las ondas sísmicas, porque no generan ondas sísmicas. Sin embargo, los podemos ver gracias a estas señales con los GPS. Y resulta que esos sismos silenciosos ocurren en nuestro país, en la zona donde está la brecha de Guerrero y también en Oaxaca, y lo que ahorita están tratando de dilucidar un grupo de sismólogos ahí de mi departamento de sismología en el Instituto de Geofísica en colaboración con investigadores de Japón y de otros lados es cómo está relacionada la ocurrencia de estos sismos silenciosos con los sismos normales, regulares que nosotros conocemos y que nos mueven el piso, ¿no? Y por qué la ocurrencia de estos sismos silenciosos en esta zona afecta el comportamiento de la brecha de Guerrero y con eso el retraso de ese tan esperado sismo en esa zona. Entonces, bueno, el problema es que no todos los sismos son interplaca, sino que tenemos estos sismos de intraplaca en el fondo, profundos, o estos sismos corticales. Los sismos corticales ocurren a poca profundidad y son fáciles de monitorear en términos de GPS, así como estos de por acá de la costa, pero estos de acá, del intraplaca, no es posible ver este ciclo sísmico con los GPS. Entonces, ¿qué hay? Bueno, resulta que ha habido muchos desarrollos recientes, sobre todo en metodologías o con nuevas tecnologías. Y esto representa nuevas oportunidades. Por ejemplo, el uso masivo de datos con muchísimas estaciones de bajo costo, que nos permite ver cada vez sismos más pequeños y con ellos tratar de entender cómo se comportan los grandes. También nos han ayudado a diseñar nuevos algoritmos, por ejemplo, el uso de Machine Learning para la identificación de sismicidad o mejoras en la tecnología de cómputo que nos han ayudado con estos grandes procesamientos, ¿no? También está el uso de fibra óptica como sensor sísmico e inclusive nuestros celulares que están equipados con acelerómetros.
Se ha hecho muchos esfuerzos en automatización del procesamiento de los datos, en el modelado de estas relaciones complejas que hay entre la sismicidad pequeña, la grande, precursores o no, y se han visto y descubierto patrones interesantes o inesperados. Por ejemplo, usando Machine Learning, revisaron el catálogo de California y en él vieron que en el 50% de los sismos se presentaban precursores. Es un volado, ¿no? Decir si esto es un precursor o no. Pero con el uso de Machine Learning encontraron que hasta en un 72% de los eventos podían ver precursores. Sigue siendo muy bajo para términos de predicción, pero por lo menos hay un mejor entendimiento o permitirá un mejor entendimiento del fenómeno, ¿no? El asunto es que con todo esto de la acumulación de esfuerzos y la liberación, pues debe haber otra cantidad de fenómenos asociados, físicos, medibles, que nos puedan servir como precursores. Y créanme que todos ellos son estudiados, ¿no? Como la modificación en los niveles freáticos, la composición química en los acuíferos, que puede haber algunas variaciones, o anomalías en las mediciones de gas radón, o las anomalías en contenido total de electrones a nivel ionosfera, que es de lo más reciente que se está estudiando. Sin embargo, ninguno de estos ha probado ser un precursor fiable y constante en todos los eventos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca tanto como sismólogos como ciudadanos? Es no estar esperanzados a la predicción, sino prepararnos. Y como sismólogos lo que podemos ofrecer es qué es lo que puede pasar en caso de que se presente un sismo con ciertas características. Y para esto se desarrollan escenarios sísmicos que nos permiten pronosticar cómo se va a mover el suelo en la ciudad de interés y con ello tomar medidas en términos de ingeniería, de legislación, política pública, etcétera. Por ejemplo, este sismo de Acambay que les platiqué, pues se han hecho escenarios que nos permiten plantear cómo se comportaría la Ciudad de México en caso de un sismo similar y este mapa que ven aquí en medio corresponde a ese mapa de intensidades que se podría generar. Si bien se ve muy rojito, no es tan dramática el escenario. Hay modelos mucho más complejos que nos permiten ver cómo sería el paso de las ondas para un escenario determinado y cómo se quedan estas reverberando y con eso tomar decisiones. Inclusive se ha planteado el uso de incluir la ciudad en el análisis del comportamiento de las ondas. Para cerrar, y disculpen que me extendí un poquito, creo que me emocioné mucho, pues los sismos no se pueden predecir. Quien les diga que se puede, les está tomando el pelo. México es un país altamente sísmico y por lo tanto tenemos que estar preparados, tenemos que tomar en serio el asunto de la preparación y lo que necesitamos es una visión integral que nos permita garantizar la seguridad de los ciudadanos por contar con el conocimiento necesario para mitigar los riesgos ante este fenómeno. Y con eso, pues les agradezco muchísimo la atención y les pido disculpas porque creo que me pasé un poquito de tiempo. No, claro que no, maestra. De hecho, pues estamos todos aquí. Bueno, yo podría hablar de manera personal y de manera también del equipo, que estamos muy clavados en la presentación, ya que nos despeja bastantes dudas, ¿no? Muchas de las cuales me gustó mucho al principio, que nos empezaba a despejar todas estas, pues prácticamente tipo mitos, ¿no? Mitos urbanos que rodean a los sismos, de los cuales, aunque nosotros pensáramos que ya es un tema que se tiene dominado al 100%, este tipo de charlas anima a los jóvenes a que realmente se involucren en este tipo de temas porque hay todavía muchísimo trabajo, ¿no? Como bien lo dice. Muchísimo trabajo de por medio de los investigadores, que todavía se tiene que hacer esta labor de seguir investigando, de seguir estudiando estos fenómenos, sobre todo porque es algo que pues nos va a prevenir como tal, ¿no? Como población, en lugar de lamentarnos después de una situación que suceda de esta manera, pues es la cultura de prevención, como bien lo decía, ¿no, doctora? Y pues bueno, no, realmente estamos muy emocionados hasta tal grado de que hemos estado muy pendiente de las redes de nuestros grupos de WhatsApp en la transmisión en Facebook. Están muy interesados nuestros radioescuchas que pues nos están mandando preguntas para usted. En primer lugar, son muchas felicitaciones, ¿no? Que es una charla muy interesante, muy completa. Gracias por hacer la información tan digerible porque pues a veces pues se presta como que sea muy técnica, ¿no?
pero pues así nos las hace muy digeribles para la población en general. Y dentro de eso, doctora, quisiera hacerle una pregunta, un comentario que nos dice del perfil de Carla Quetzali Valencia. Nos dice, yo radico en la zona oriente del Estado de México, en lo que decimos la zona de los volcanes, y dice, un fenómeno nos dice como tal, que algunas ocasiones hemos sentido algunas vibraciones que solo se ocurren en nuestra zona. Tiene que ver con que nos encontramos entre el volcán Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Es muy probable que sí lo que estén sintiendo es un sismo o algún fenómeno sísmico del volcán. Los volcanes tienen muchas más señales sísmicas que el sismo como tal, como lo conocemos. Ahí producen vibraciones como resultado del paso de los fluidos en los conductos o algún otro tipo de fenómeno que sea dentro del volcán, y sí producen algunos tipos de vibraciones. Entonces, por donde comenta Carla que ella vive, pues sí es muy probable que lo que esté sintiendo es algunos de estos fenómenos que sí deben estar relacionados con el volcán. El problema es que no siempre hay estaciones suficientes como para ver todos los detalles, ¿no? Y si fueran sismos de magnitud 3, es más fácil verlos con las redes regionales, y entonces los puede encontrar cuando perciba estos movimientos, los puede encontrar en la página del Servicio Sismológico Nacional reportados. O bien puede ser un fenómeno sísmico que no es un sismo como tal, y entonces vienen los conteos que presenta el CENAPRED en sus reportes diarios de fenómenos sísmicos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. De hecho, también en la transmisión de Facebook nos sigue un grupo que se llama Terramóvil. Me parece que le debe sonar conocido porque creo yo, me recuerdo que ese grupo es también directamente del Instituto de Geología. Dentro de ese grupo nos hacen la siguiente pregunta. La pregunta que pensé, que nos manda es sobre los destellos de luz durante algunos sismos. ¿Sí están asociados a los sismos o si es así, cuál es una explicación? Bueno, aquí a los compañeros de Terramóvil. Terramóvil. Sí, Terramóvil. Mira, ha habido reportes del fenómeno en algunos sismos en específico, y son sismos en general poco profundos que ocurren en corteza y que sí provocan un fenómeno que tiene que ver con las rocas y la fricción entre ellas y otras cuestiones ahí eléctricas y magnéticas que yo la verdad no domino, entonces no me voy a aventurar en tratar de explicarlas siquiera, pero que sí han logrado explicarlas físicamente en esos eventos en específico. Pero las condiciones en las que se han observado es ese tipo de eventos someros con ciertas características en desiertos, y creo que son como las características principales, ¿no? Y en contraste con lo que se vio en Ciudad de México del sismo que venía de Oaxaca, ¿no? Del Golfo de Tehuantepec. Y aquí pongo el contraste porque los destellos se ha visto en la zona epicentral, no a 600 kilómetros de distancia del epicentro, en una ciudad llena de transformadores, ¿no? Que parece que más bien tuvo que ver con voladas de transformadores para el sismo del 7 de septiembre en específico, y no realmente con el fenómeno físico que sí se ha reportado en algunos sismos con ciertas características. Entonces, sí me gustaría que se llevaran la idea de que este fenómeno sí se puede presentar en algunos sismos, sí se ha observado en algunos sismos, se ha documentado y se ha explicado físicamente, pero no es en todos, y no es para sismos con las características que tuvo el de septiembre de 2017 en el Golfo de Tehuantepec. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Para nuestros también, gracias a los amigos de Terramóvil que se conectaron a esta charla, estaban muy emocionados realmente, dentro de cuales también pues nos envían desde otro perfil 2 preguntas que dicen así, doctora.
¿Qué es eso acerca de los enjambres sísmicos y el socavón de Puebla está relacionado con los sismos? A ver, primero de los enjambres, llamamos enjambre a un conjunto de sismos que ocurren en una región contenida, en un lapso definido de tiempo y que las magnitudes no varían mucho entre ellas, ¿no? Es decir, no podemos identificar un sismo principal con una magnitud, un orden mayor que el resto de la población. Entonces, en general, las magnitudes son muy parecidas. Un ejemplo claro de enjambre es lo que está ocurriendo en estos días en Michoacán y que ocurrió también en 2020, a principios en enero y febrero de 2020, donde hubo miles de sismos de magnitudes entre 3 y 4 en una zona muy clara entre Paricutín, Uruapan, ¿no? Y duró 2 meses y se acabó. Eso es un enjambre. Y generalmente los enjambres se comportan así y se apagan, ¿no? Tienen su inicio y tienen su final muy claro. El asunto es que no sabemos si ese conjunto de sismos que estamos empezando a ver es un enjambre o es una actividad precursora y luego viene otro evento más grande. Eso no lo sabemos hasta que ocurre el evento o no ocurre, o se acaba el enjambre, ¿no? Entonces, como decía, saber que se trató de un precursor lo sabemos después del hecho. Y entonces, mientras está comportándose como enjambre, lo único que podemos decir es que está ocurriendo eso, pero no podemos decir ni cuándo se va a acabar, ni si es precursor de otro tipo de actividad. Luego, la otra pregunta sobre el socavón, pues en realidad yo desconozco el tema de generación de socavones. Este no tiene que ver con un sismo, lo que sí es que el derrumbe del material puede provocar vibraciones que son sentidas en las zonas aledañas porque es mucho material que se está colapsando y ese colapso provoca esas vibraciones, ¿no? Pero en principio no tiene que ver con un sismo como tal. Muy bien, doctora. Pues como le digo, realmente están muy participativos en nuestras redes sociales y bueno, realmente eso nos gusta porque pues están despejando todas sus dudas, ¿no? Es lo que siempre les comentamos que pues a lo mejor no se sientan cohibidos en ese aspecto para poder despejar alguna duda y sobre todo con un tema tan delicado, tan, Importante. pues incluso importante, bueno, o sea, que lo vivimos diario, ¿no? Simplemente que a lo mejor nosotros pensamos que solamente los sismos ocurren cuando pues ocurre ya esta parte de pérdida material, pérdida humana, pero pues a ciencia cierta es que se están llevando en el día a día, ¿no? Y bueno, dentro de esa cuestión nos preguntan aquí otra situación. ¿Es verdad que el sismo de 2017 y 1985 tuvieron como epicentros diferentes y entonces podemos esperar que el sismo que viene de la acumulación de Guerrero puede ser más destructivo que el de 2017? La destrucción depende de más factores, ¿no? La destrucción que vive una ciudad depende sí de la magnitud del sismo, sí de la distancia a la cual ocurre, pero pues también puede depender de cómo se afectan las ondas en el trayecto, cómo se afectan en la zona en la que están llegando, pero por supuesto también depende de cómo están construidas las edificaciones, ¿no? Entonces, es muy difícil de responder si nos va a afectar más o no, porque yo esa pregunta la entiendo como si va a haber más edificios caídos y potenciales víctimas, y pues a mí me gustaría que no, pensando en que los edificios ya fueron reforzados, verificados, que sabemos qué hacer, que nosotros también tomamos acción en el asunto. Pero bueno, ¿cómo saber hasta dónde se ha logrado esto? Pues hasta que venga el siguiente y nos pegue, ¿no? Desafortunadamente, otra vez va a ser después del hecho y no antes. Lo que sí es cierto es que a partir de 1986 se modificó el reglamento de construcción y entonces no es lo mismo cómo nos va a afectar un sismo con las mismas características del de 1985 hoy con las construcciones que se tienen. Si estas fueron diseñadas y construidas de acuerdo con el reglamento actual o el reglamento que se publicó en 1986, pues deberían resistir sin ningún problema, ¿no? Ahora hay peculiaridades y cosas particulares que eso es otra cosa, pero de manera general,
pues podríamos pensar que la ciudad no va a sufrir tanto a pesar de tener un sismo más cercano que el de 1985. Ahora, hay que considerar que el de 2017, ese sí estuvo más cercano, fue a 120 kilómetros aproximadamente de distancia, pero afortunadamente fue de magnitud 7, ¿no? Si pensamos de un 8 a 300 kilómetros de distancia, que está el gap de Guerrero, pues sí esperamos algo más fuerte de lo que vivimos en el 85. Más fuerte en términos del movimiento y su violencia, pero, insisto, la ciudad después del 85 ha sido construida bajo esos reglamentos que ya consideran un evento como ese. Entonces deberíamos, todas las construcciones posteriores a ella o que han sido reforzadas tomando en cuenta ese reglamento de nueva construcción, deberían resistir. El problema son construcciones previas a 85 y que no han sido reforzadas. Gracias, doctora. Pues como también, igual que en la transmisión, están muy participativos aquí mismo en la sala, tenemos algunas preguntas de nuestro buen amigo Douglas Gómez. Nos dice, considerando la similitud mostrada entre las tasas sísmicas de diferentes eventos en la zona de la falla de San Andrés, falla, transversal o cizalla, las trazas sísmicas de los sismos interplaca cuando suceden en la misma área tienen firmas sísmicas parecidas entre ellas, es decir, las trazas son casi iguales. Primero, saludos a Douglas, creo que sí es el Douglas que yo conozco. Y gracias por la pregunta, Douglas. Es muy interesante la que planteas y lo que se ha hecho es estudiar sismos pequeños porque son los que se repiten con mayor frecuencia y estos sismos se le conocen como sismos repetitivos. Y es impresionante ver la similitud entre las trazas y eso nos sugiere que es la misma área rompiéndose una y otra vez, ¿no? Ahora, con sismos más grandes, el problema es que no hay esta ciclicidad, bueno, más bien no hay este registro tan bonito como el que se tiene para Parkfield. Es muy difícil encontrarlo en otras zonas del mundo porque o no se tenían estaciones cercanas en las épocas pasadas, o todavía no sucede el segundo evento del ciclo, o cualquier otra cantidad de problemas que se le puedan ocurrir. Entonces, en realidad esto se puede ver con sismos pequeñitos que tienen estaciones cercanas y que permiten ver esa similitud entre trazas que es impresionante. Gracias, doctora. Y sí, de hecho, ya nos mandó mensaje. Muy bien, Douglas, abre su micrófono, porque nos dice, sí, soy el mismo que usted se imagina. El mismo buen estudiante que pasó por mi salón. Gracias, doctora. Estamos en contacto. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, amigo Douglas. Pues, doctora, ya estamos al finalizar de esta sesión de preguntas, porque como ve, pues también nosotros nos extendimos un poquito en esa parte. ¿Le parece que solamente leemos dos más para que le demos el micrófono a ver, quisiera preguntar algo a la doctora. Sí, adelante. Respecto a los ritos, en el 2017 se dieron mucha coincidencia que hubo una tormenta solar muy fuerte, X2 creo, y a la vez hubo el sismo del 2017. Entonces llega el momento en que decían, no, pues debido a la tormenta solar hubo un sismo muy fuerte. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir eso para que ya quede claro? Porque todavía como que a mucha gente no queda claro ese aspecto, ¿no? Pues, mira, también es un tema que se ha estudiado bastante, tanto la gente que se dedica al estudio de tormentas solares como sismólogos, y la conclusión es que no hay esa relación física entre ellas, ¿no? La casualidad no implica causalidad, es decir, que dos cosas o dos fenómenos coincidan en el tiempo no implica que uno es causa del otro. Entonces, se ha buscado pues la probabilidad de que se den estos de manera simultánea y pues no es consistente, ¿no? No es que cuando hay una tormenta de ese tipo hay sismo. ¿Y por qué en México, no? ¿Por qué no en otra parte del mundo? ¿No? ¿Por qué
Porque es decir, como hubo sismo en Claro. México, la tormenta solar que nos afecta en el mundo es la causante, ¿no? Entonces, todo ese asunto de buscar la parte física es muy importante, porque estos dos fenómenos pueden coincidir, pero no necesariamente estar relacionados. Entonces, sí, se han hecho muchos estudios, tanto desde la parte probabilística estadística, de la coincidencia de los dos fenómenos, donde no se ve que haya pues algo que sea consistente o con una alta probabilidad. Y por el otro lado, la parte física, que tampoco, si existe, todavía no se conoce ni se ha logrado entender, ¿no? Entonces, al momento, lo que yo le diría fue una coincidencia y así todavía lo están viendo, pues, la gente que se dedica al estudio de esto. Correcto, doctora. Ay, pues muchas felicidades por su plática, ¿eh? Muchas gracias, Estuvo ingeniero. excelente. Ajá, también otra, cuando son los epicentros dentro del mar, así como sucede en Chile o en Japón, que están dentro del mar y que producen, vas a decir, tsunamis, ¿qué nos puede decir con respecto a México? Cuando están las placas tectónicas, como la de Cocos que decíamos, que dice usted, y la placa norteamericana, los choques que está viendo ahí, la subducción. Sí, y qué buena pregunta hace, ingeniero, porque creo que es muy importante recordar a todos que en México ha habido tsunamis importantes y que es un lugar con el potencial de tener tsunamis importantes, ¿no? En 1932, uno de los sismos que hubo, no fue el más grande, pero fue unos días después, magnitud, si no me equivoco, 7.8, sí generó un tsunami que alcanzó olas hasta de 10 metros, ¿no? Entonces sí estamos hablando de algo nada despreciable, es bastante considerable, ¿no? Ese sismo que les platiqué de 1787 generó un gran tsunami, o sea, el tsunami se calcula que entró, si no me equivoco, a lo mejor voy a decir mal el número, pero 20 leguas hacia adentro, ¿no? O sea, sí es bastante lo que logra penetrar ese tsunami tierra adentro y por lo tanto causar todo ese daño que hubo y que gracias a ese daño es que hay la evidencia de que hubo ese gran tsunami, ¿no? En los registros paleosísmicos. Entonces, sí vivimos en un país con potencial de tsunami. Recordar que pues la costa del Pacífico desde Jalisco hasta Chiapas tiene ese potencial y que cuando ocurra un sismo grande, que en la costa lo sientan que no pueden caminar, pues tomar las precauciones previendo que puede venir un tsunami, ¿no? Exacto. Muy amable, doctora. Y nuevamente, muchas felicidades por su excelente conferencia. Muy amable, ingeniero. Bueno, pues muchísimas gracias también al ingeniero por estar participando en esta gran conferencia con sus preguntas. Realmente, doctora, estamos muy, muy agradecidos, muy felices. De hecho, todavía nos da tiempo para tal vez despejar dos dudas que, pues yo creo que también incluso yo estoy involucrado en esta pregunta, porque una es, ¿qué diferencia hay entre los sismos oscilatorios y los sismos trepidatorios? No sé si lo hice bien, si lo Sí, dije sí. bien. Bueno, esa es la pregunta como que más ahorita veo en la transmisión y hasta yo mismo lo podría preguntar porque a veces yo veo las noticias, toda esta parte, y no entiendo ese concepto, ¿no? Qué bueno que no lo entiendas porque es importante deshacernos de esos dos términos. Esas dos palabras pues no corresponden a ninguna clasificación de sismos, ¿no? Hemos estado viendo y parece que surgen de descripciones de principios del siglo XX, cuando pues se conocía poco sobre el fenómeno y entonces las personas que cambiaban los papeles de los registros sismológicos en las estaciones ponían la leyenda, este sismo se sintió como trepidatorio en este lugar, o este sismo se sintió como oscilatorio en este lugar. Y esos reportes llegaban al Servicio Sismológico Nacional y pues de ahí a lo mejor había el vocero en aquel entonces que decía, el sismo se sintió trepidatorio, ¿no?
Y de ahí pues se popularizó y en el 85 fue súper popular el asunto y se difuminó los dos términos y ahí está el debacle entre que si es oscilatorio o es trepidatorio, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refieren esos dos términos? Trepidatorio significa que sentimos un movimiento que nos hizo saltar, ¿no? Y oscilatorio significa que sentimos el movimiento que nos hizo como oscilar el piso, un vaivén horizontal. Y en realidad lo que pasa es que cuando sucede un sismo, libera esta energía que dijimos que se llaman ondas sísmicas, y esas ondas sísmicas llegan hasta nosotros y nos hacen saltar y nos hacen oscilar. Y entonces depende de dónde estemos ubicados con respecto al epicentro, depende si estamos en qué lugar y cuáles son las condiciones del suelo y si estamos en edificios altos o en planta baja, es si sentimos predominantemente las ondas que llegan y nos hacen saltar o si sentimos las ondas que nos hacen oscilar horizontalmente, ¿no? Entonces, todos los sismos producen ambos movimientos. Solo que nosotros vamos a percibir predominantemente uno u otro dependiendo de muchas condiciones. Entonces se vale que se pongan a debatir, pero ninguno ganará, todos perderán porque todos los sismos producen ambos movimientos oscilatorios y trepidatorios, ¿no? Entonces la recomendación es que se olviden de estos conceptos. Los sismos no se clasifican así y más bien se refieren a cómo los sentimos y es específico del lugar donde nos encontramos. Excelente. De hecho, pues ya una duda que realmente despejó bastante y yo creo que también agradecemos mucho aquí, incluyéndome, porque pues es eso, ¿no? Porque realmente cuando escuchamos en las noticias, yo que también sí he sentido estos movimientos pues, también fuertes, a veces luego me pongo a pensar, pero no, o sea, yo mismo me hacía esa pregunta, ¿no? Decían, es que oscilatorio y trepidatorio. Digo, pues es que yo al momento de sentirlos, yo los siento casi las dos sensaciones, ¿no? En determinado momento, pero bueno, gracias por despejarnos esa gran pregunta Y que, debería como bien lo agregar, dice, de acuerdo. Ujú. sí, Sí, de perdón, hecho, que todos debería lo agregar dudamos que por es hecho, algo ¿no? muy mexicano, ¿eh? Porque una vez un colega peruano que trabajaba en la zona de Los Ángeles y que tenía que dar una plática en Los Ángeles, bueno, dio una plática en Los Ángeles, me pregunta, oye, ¿qué es eso de oscilatorio y trepidatorio? Porque en Perú nunca hemos aprendido eso. Y acá Ah, en Los órale. Ángeles, como la comunidad mexicana es muy grande, pues me lo están preguntando y no sé a qué se refieren, ¿no? Entonces, además, es muy mexicano el asunto. Wow, uno no se esperaría eso, ¿no? Realmente, pero bueno, qué bien que este tipo de charlas son para eso, ¿no? Afortunadamente ese es el objetivo de este asunto, también el objetivo del ciclo de conferencias. Y de hecho, para darle palabra a nuestra gran amiga Laura, nada más una última pregunta para que le damos los micrófonos a Laurita y nos pueda dar algunas palabras. Y nos dice el perfil, en primer lugar quiero destacar, por ejemplo, la participación de María Elena Aguilar Mena, que es una fiel seguidora de nuestro grupo del Armido. Un saludo, muy interesante el tema. También del perfil de Leticia Espinosa nos dice excelente tema, ojalá que nos pueda seguir pues platicando, compartiendo de su conocimiento. La pregunta viene de un perfil que se llama, es de Rocío Vallejo, también una colaboradora de la NUIT, que nos dice así, muy interesante la plática, gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es, ¿de qué magnitud telúrica fue la falla de San Andrés y a qué se debe que sea tan larga? Gracias. Gracias, Rocío, por la pregunta. Mira, la falla de San Andrés no es que sea una falla inmensamente larga, ¿no? Así como la vimos en el mapa o la hemos visto en varios mapas que nos la pintan así desde San Francisco hasta el Golfo de California, ¿no? En realidad son muchas fallas, es todo un sistema de fallas que nos dibujan esa línea, pero que en realidad está como en segmentos. Y entonces, lo que se ha estimado es que la magnitud máxima de sismo que puede ocurrir en esos segmentos anda por ahí de 7.5. No recuerdo ahorita el número exacto, pero sí recuerdo que no llega a 8 y que no es menor de 7, ¿no? Sí anda por ahí. Entonces, cada segmento de este sistema de fallas tiene sus propias características de ruptura y tiene diferente magnitud máxima asociada, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios planteados para esta región, pero pues más o menos andan por ahí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno,
para retomar también la participación de nuestros queridos amigos que nos siguen en la página de la NUIT. Esperamos que se sienta como en casa. Realmente es un tema que está bastante complicado a veces en el aspecto de la explicación, como nos decía, de que no sea de manera técnica, ¿no? De ahí va a partir de que nosotros tenemos que hacer conciencia, sobre todo en la cuestión de la cultura preventiva acerca de estos pues, fenómenos, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que nosotros como comunidad o como humanos, pues empezamos a desarrollar la vida, empezamos a establecernos en lugares que no son adecuados, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a decir, es que pues esta tragedia, ¿no? Se convierte en tragedia cuando tú empiezas a tomar estas decisiones, ¿no? Continuando con la participación de nuestra amiga, en determinado momento, cuando usted tenga tiempo de compartirnos una segunda charla acerca de los sismos, pues será bienvenida, siéntase como en su casa. Esperamos que pues, nos pueda compartir una vez más este conocimiento, porque es un tema que nos compete a todos, ¿no? Como población. Y bueno, le doy la palabra a nuestra amiga Laura. Laurita, no sé si estás aquí con nosotros, me parece que sí. Sí, aquí ando. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí reunidos. Maestra, nosotros estamos haciendo las conferencias martes, miércoles, jueves y viernes. El martes es la Sociedad Astronómica de la NUIT. El miércoles, la Sociedad Astronómica de México. El jueves, la Red Mexicana de Radiotelescopios. El viernes, el Bachillerato Alfonso Reyes. Y a estas 4 que organizan las conferencias se unen a través de la Facebook y se enlazan escuelas como secundarias, como la Normal Rural de Tamazulapa, el Bachillerato de San Pedro Mixtepec y otros, a todos los que se enlazaron y cumplieron con este compromiso de llevar a todos sus espacios estas conferencias. Quiero darles las gracias. Maestra, a usted personalmente, muchísimas gracias por haber venido a darnos su conferencia. Es un tema muy importante, sobre todo porque debemos generar estrategias de cómo podemos cuidarnos y qué debemos hacer cuando esto empieza a ocurrir. El sismo no se puede predecir, pero tiene unos pequeños segundos que nos ayudan a saber que puede llegar y debemos seguir las indicaciones para evitar el máximo de daño. La red de divulgación otorga el presente reconocimiento a la doctora Yoli Pérez Campos por su valiosa participación en la celebración de los 50 años de educación continua de la UNAM, con la ponencia Sismos, un fenómeno impredecible, y se otorga el 22 de junio de 2021. Firma el calce el presidente de la NUIT de Divulgación, José David Martínez Luna. Doctora Yoli, muchísimas gracias por su ponencia. Fue muy hermosa, muy explicativa, muy clara, y esperamos poder contar nuevamente con usted. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, y por supuesto cuenten con ello. Gracias. Gracias, doctora. Pues estamos muy felices, muy agradecidos con esta gran conferencia. Digo, al final del día es un tema que, de hecho, pues en esta semana, ayer fue el simulacro nacional. Les pedimos también a todas las personas que siguen esta transmisión que pues estén al tanto de las indicaciones, como ya bien lo explicó la doctora Scioli. Pues esto es un tema que tenemos que tener empapado toda la comunidad, porque al final del día para poder, si bien los sismos no son predecibles, pero sí se pueden aminorar los daños, ¿no? Que en primer lugar pues son daños materiales, pero cuando empezamos a tocar daños en vidas humanas, pues es cuando se empieza a poner más feo el asunto. Doctora Scioli, muchísimas gracias. No sé si tenga algunas palabras de cierre para nuestros radioescuchas. Pues creo que lo has resumido muy bien y añadiría que los desastres no son naturales, ¿no? Entonces depende de nosotros el que un sismo se vuelva en un desastre. Entonces, pues a tomar acción sobre lo que a nosotros nos corresponde y buscar que se haga por parte de los responsables, sea quien sea, lo que haga falta, ¿no?
Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y pues bueno, es así como concluimos una sesión más de Tardes de Tertulia con la UNIT. Agradecemos bastante el tiempo de la doctora Scioli, también a nuestros amigos de las sociedades hermanas de la Sociedad Astronómica de México, de la Red Mexicana de Radiotelescopios, de Casa de Cultura José Antonio Alzate, de las distintas prepas de San Gabriel, Chila, Puebla, y de todas las agrupaciones que hacen esto posible, celebrando los 50 años de educación continua de la UNAM. Doctora, pues realmente las puertas están abiertas, esperemos que pues nos pueda regalar una charla posterior a esta, de acuerdo a su agenda, nos ponemos en contacto, pero pues tengan por seguro que esta información va a llegar nuevamente a la comunidad para que tomamos medidas preventivas, ¿no? En cuanto a este tema. Muchísimas gracias por su tiempo. Esto fue Tardes de Tertulia con la NUIT. Los vemos la siguiente semana con un tema que va relacionado a la a física contemporánea, pero pues ya les estaremos compartiendo el tema en el transcurso de la semana, igual va a ser el día martes, y los invitamos a las actividades que nuestras sociedades hermanas van a tener a lo largo de la semana, ¿vale? Muchísimas gracias por conectarse, doctora. Muchas gracias nuevamente. Bonita noche y nos estamos viendo en un futuro próximo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Laurita. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ingeniero Alfonso, también estar por nosotros en esta sala.